Hola, hola, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se conectan en este espacio de Tejiendo Conversaciones en Redes. Hoy tejiendo una conversación súper generativa desde este espacio comunicacional para conocer las experiencias de personas que trabajan justamente con conversaciones poderosas, como lo somos los coaches, los mentores, los consultores. Somos lo que creemos, lo que sentimos y lo que buscamos. Somos lo que estamos dispuestos que ocurra. Hoy ocurre algo muy especial porque tengo un invitado de súper lujo. Lo voy a estar presentando en instantes y les quiero contar que él es ingeniero en el ámbito profesional, tiene un posgrado en gestión de información estratégica en Madrid, España, es coach ontológico profesional, es empresario en Wakanda Aromas desde el año 2014 a la fecha, es empresario en alto perfil Consulting Training del 2007 a la fecha, es consultor, coach en desarrollo organizacional de Denver Sociedad Anónima. Es autor del libro El líder emergente. Y en un párrafo de su libro, él dice: cuando nos redescubrimos como personas y nos permitimos ser tal cual somos, ayudamos a su vez a que los demás sean como son. Esta actitud es percibida como un rasgo de madurez, sabiduría e integridad, y hace que la gente que nos rodea confíe naturalmente en nosotros. La confianza constituye una característica esencial para que exista el liderazgo. Una frase súper potenciadora del libro de Eduardo Abad, el líder emergente, perdón. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Mirta, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, espectacular, muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a conversar un rato. Sí, Eduardo, para todas las personas que no te conocen, contanos quién sos, Eduardo Abad. ¿Quién es Eduardo Vaz? Qué pregunta, Mirta. Mirá, yo diría, yo soy un hombre común, de familia, que todos los días se levanta a trabajar y a hacer lo suyo. Eh, Diría que soy una persona que busca aprender permanentemente, crecer. Y desde ese lugar y desde mi profesión intentar aportar algo a los demás. ¿Qué pensás Eso. vos, Edu, que viniste a hacer a este mundo? ¿Qué Y pregunta? esa pregunta es compleja porque la verdad es que no lo sé. Sinceramente no lo sé. Para mí vivir es una búsqueda. O sea, uno va creciendo, va teniendo experiencias en la vida y se va descubriendo y va descubriendo aspectos de uno y aspectos de los otros y va entendiendo cosas. Es un gran proceso donde nos encuentra, casi te diría, todos los días distintos, y a medida que uno va cerrando los ciclos con el paso de los años, se va posicionando de otra forma, y desde ese lugar busca dejar algo. Uno crea su familia, acompaña el crecimiento de sus hijos. Cuando comienza a trabajar en una empresa, en definitiva busca hacer lo mismo, aportar algo, dejar algo, contribuir, sumar. Eh, no tengo una definición o una respuesta directa y concreta para qué vine a hacer este mundo. Lo voy descubriendo día a día a medida que pasa el tiempo. Qué interesante eso que me decís. Y cuando yo leía ese párrafo de tu libro, que lo escribiste hace unos años atrás, no sé si recordás el año, Sí, sí, digamos, el libro salió en el 2009 y se empezó a gestar un añito y pico antes. como uno, en esto que vos decís, que vas viviendo el día a día, cómo uno va creciendo, ¿no? Y cómo fue ese crecimiento, ese camino.
desde que escribiste ese libro tan excelente como es El líder emergente, que tiene esas características tan particulares de tu sentir, y cómo lo conectás con ese líder que sos hoy. Mirá, el líder emergente surgió, creo que como la gran mayoría de los proyectos, surge de algo muy, muy chiquitito y absolutamente inesperado. Yo en esa época trabajaba para la empresa Siemens, trabajé 9 años para Siemens, y la particularidad que tenía esa empresa es que es gigante, es una empresa alemana que en ese momento en que yo estaba en Siemens tenía 192 países donde estaba presente, y el acumulado de empleados era 53.000. Y uno desde Argentina podía traer cualquier proyecto del mundo o personas que hubieran participado en esos proyectos del mundo y buscar implantarlos acá en la Argentina. Es decir, eso, sumado a la capacidad económica que tenía la empresa, hacía pensar que cualquier proyecto tenía garantías de tener éxito. Y la sorpresa para mí fue que muchos de ellos por ahí tenían muchas complicaciones o no tenían éxito directamente. Y eso a mí me hacía ruido en la cabeza. Yo digo, ¿cómo puede ser que estando en una empresa como Siemens algo no salga del todo bien o como uno lo planifica? Y en esa época leía mucho de trabajo en equipo, de liderazgo. Yo estaba a cargo de proyectos en Neuquén en ese momento y, digamos, era el gerente de esos proyectos en Neuquén, y me enfocaba mucho en el liderazgo y leí muchísimo de liderazgo, y ahí fue que empezó a nacer la idea de escribir un libro, porque lo que veía era que el liderazgo que estábamos utilizando, o por lo menos el que me tocaba vivir a mí en Argentina, yo lo sentía muy frío, como que no tenía en cuenta a la persona en algún momento. Estábamos muy enfocados en el resultado y en la forma, y por ahí no importaba tanto lo que le pasaba a la persona internamente o no se lo tenía en cuenta. Y bueno, entre eso que yo sentía en la realidad, en los proyectos en los que participaba y todo lo que iba leyendo sobre liderazgo y las tendencias mundiales sobre en Oriente y no tanto en Occidente, me fueron llevando a que en algún momento nació la idea de escribir ese libro. ¿Y cómo es ese liderazgo desde ese libro que escribiste justamente a ese liderazgo que vos ejercés hoy como empresario de tu propia empresa, como coach y mentor de la empresa en la que Y estás yo lo que trabajando veía, actualmente? perdón, te interrumpí, Nimita, te decía, lo que yo veía era que normalmente, como acabo de decir, nos enfocábamos mucho en el resultado y el resultado lo era todo, sin tener en cuenta cómo estaban las personas en el proceso en que transitábamos para alcanzar ese resultado. Estábamos muy enfocados en lo que sería el hacer o el tener, pero desde una mirada muy intelectual. Y entonces eso a la persona o a nosotros que tenemos una cultura muy latina nos suena como muy frío, como muy robotizado. Es como que no se tiene en cuenta el ser. Y entonces ahí empezó a jugar en mi cabeza la puja entre el ser, tener y parecer. Y, y empecé como a investigar cómo podría ser ese liderazgo donde se tuviera en cuenta la persona y aún así poder alcanzar el resultado. Por eso, digamos, a continuación del nombre del líder emergente le puse cómo ser para dejar de parecer. Porque cuando no tenemos en cuenta el ser, impostamos un montón de cosas, tomamos métodos y definiciones y tratamos de llevarlas a la práctica, pero sin tener en cuenta a la persona. Y es fundamental tener en cuenta a la persona, porque cuando nos empezamos a conectar con lo que me pasa o con lo que necesito, todo lo que hago afuera tiene otra cualidad. Entonces, todo aquello que busco conquistar, ya sea el tener o aquello que hago y que lo quiero hacer bien, tiene una cualidad distinta. Aparece la motivación, el sentido, el entusiasmo, y eso cambia el resultado e influye en el resultado. Qué buena respuesta, porque haces muy bien la diferenciación entre el ser, lo que uno es, el hacer y el tener.
Y con lo que vos contás, se nota mucho esa diferenciación, ¿no? Que, Sí, sí, sí. en las empresas, perdón, Mirta, en las empresas lo que veía y sigo viendo todavía es que muchas veces podemos alcanzar el resultado, pero las personas no están conformes. Y entonces la pregunta es cuál es el sentido. O sea, el sentido para la persona y a la larga cuál es el sentido para las empresas, porque no es lo mismo un equipo motivado que un equipo que alcanza el resultado pero no está motivado. Entonces, la diferencia se nota porque cuando el equipo está motivado y se siente bien cada uno de los integrantes del equipo, los resultados son superadores y superan a los resultados de un equipo desmotivado. Y aunque la empresa pueda decir, bueno, este resultado me sirve, a la larga eso corres el riesgo de que te metan una meseta incluso que entres en un declive de resultados. ¿Por qué? Porque las personas no están bien. Entonces, en una realidad que cambia todo el tiempo, que cada vez está más exigente, que la gente vive cada día más estresada, para mí sigue siendo fundamental y más ahora todavía tener en cuenta a las personas. Porque no somos robots, porque no podemos comportarnos como tales y aunque lo intentemos, el esfuerzo va a durar un rato y tarde o temprano se va a notar y tarde o temprano va a impactar en los resultados y cómo están las personas en la empresa. Con tus palabras, con todo lo que me venís contando, siento como que eh, me estás abriendo una puerta hacia cómo son las empresas hoy, ¿no? Cómo, cómo tiene que ser un líder de una empresa hoy, cómo son las personas que trabajan en una empresa, lo que necesitan. Justamente te iba a preguntar cuáles son los desafíos que se enfrentan, además de todo esto que me venís contando, las empresas hoy, ¿no? Y las empresas fueron evolucionando, digamos, hace años el liderazgo por poder era un liderazgo que uno se lo encontraba habitualmente en las empresas, es decir, la posición me daba el poder, pero eso no necesariamente implica que las personas quieran seguirte o estén motivadas a seguirte. Eso hubo y sigue habiendo intentos de cambiarlo, pero como la realidad cada vez se ha vuelto más y más exigente, entonces también el liderazgo se tiene que ir adaptando a ese cambio de contexto. Es como si el líder fuera un surfista que está en una ola, pero la ola está cambiando. Entonces el surfista se tiene que adaptar al contexto. Y la verdad es eso. Y la ola está cambiando rápido y sigue cambiando rápido, porque la tecnología cambia la forma de hacer las cosas en todo sentido. Hasta la pandemia contribuyó con todo lo que era el encierro y que nos empezamos a manejar virtualmente, reuniones virtuales todo el tiempo. Entonces eso también cambió las condiciones. Hay que liderar en un concepto distinto muchísimas veces. Y ahora viene la revolución de la inteligencia artificial que acelera más todo todavía y a su vez en un punto tiende también o propone despersonalizar algunas cosas. Entonces, en ese escenario cambiante, el líder debe seguirse adaptando y aún así garantizar, entre comillas, que las personas están siendo tenidas en cuenta como tales, porque si no, volvemos a caer en los riesgos que hablábamos hace unos minutos. Es decir, cuando la persona se siente no tenida en cuenta, su rendimiento en todo sentido empieza a cambiar, empiezan a aparecer problemas emocionales, estrés, sobrecarga, etcétera, que impactan. Y tenemos que convivir con eso y tenemos que ver qué vamos a hacer con eso. Entonces, de nuevo, el líder se debe adaptar, ya lo veía hace muchos años y hoy creo que con mayor velocidad se debe adaptar, sí o sí. Cuando me hablabas de este mundo tan cambiante, cómo van cambiando las empresas con tanta rapidez, con tantos cambios que surgen no solo de las empresas, sino en todos los ámbitos de tu vida, me hablaste de la inteligencia artificial. Y por ahí sentimos esto que la inteligencia artificial viene a despersonalizar o a sacarnos un lugar de trabajo. Y por ahí hay otra forma tal vez de verlo, que la inteligencia artificial la podemos usar como nuestro gran aliado. Sí, totalmente, Mirta. Yo creo que es así. En realidad siempre, digamos, fui de la idea
de que la tecnología no viene necesariamente a desplazar a nadie, sino que exige que nos vayamos adaptando. Entonces nuestras formas de trabajar y de contribuir, ya sea en forma personal o en las empresas, cambian. Es decir, tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y nada más que eso. Entonces todos debemos de alguna manera estar abiertos y permeables al cambio y adaptarnos. Entonces, en la medida que nos vamos adaptando, aparecen otras formas de hacer las cosas y de participar, ya sea en un emprendimiento personal o dentro de una empresa con nuestro trabajo. La inteligencia artificial en realidad está llamada para ayudarnos, para hacer nuestro trabajo más fácil, porque todo lo simplifica, porque todo lo acelera. Muchísima gente va a percibir esto como que va a ser un riesgo o va a atentar contra su propio trabajo. Bueno, el punto es que nosotros tenemos que redescubrirnos y utilizar la inteligencia artificial como un trampolín para hacer las cosas distintas y para que mi contribución también sea distinta o aporte mayor valor. Y si uno está abierto y lo piensa de esa forma, la oportunidad sigue ahí. Cuando me hablas de todos estos cambios que se están produciendo, y yo quería preguntarte, Edu, ¿cómo es ese transitar desde ese empresario tan importante que sos hoy, ese líder tan inteligente, tan capaz, ejerciendo ese liderazgo que vos nos contaste? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Por qué estudiaste coaching? Bien, linda pregunta esa, Mirta. En realidad surgió paralelamente a cuando nacieron las ideas de escribir el libro. En ese momento, como dije, yo trabajaba en Siemens y en Siemens nos dieron una serie de capacitaciones preparadas para los cuadros gerenciales o quienes lideraban proyectos. Y ahí empecé a tomar contacto con un montón de temáticas blandas o de gestión que la verdad es que me encantaron y empezaron como a darle explicación a aquellas preguntas que yo tenía de por qué a veces las cosas no salían como debía salir cuando en realidad estaba todo a favor. Y en realidad entiendo que era porque no se tenía en cuenta el componente humano o la habilidad blanda que tienen que tener las personas que forman parte de un proyecto. Y entonces ahí, en algún momento apareció la disciplina de coaching que estaba comenzando a emerger en esa época fuertemente, y bueno, y decidí hacer la carrera de coach ontológico. Y bueno, la verdad es que no solo me encantó, sino que se terminó convirtiendo en una vocación, y con el paso de los años apareció la idea de hacer la consultora, y a posteriori fue evolucionando aún más al punto de decir, no quiero seguir con mi profesión de base, que era la ingeniería de sistemas, y dedicarme a impulsar la consultora con servicios que tenían que ver con el coaching y el desarrollo de las habilidades blandas para acompañar a las organizaciones en tener en cuenta sus recursos humanos, capacitarlos, empoderarlos y demás. En las organizaciones se dice que el capital humano es lo más importante, pero es algo que muchas veces queda en un eslogan. Entonces, el punto es ver qué organización está dispuesto, o dispuesta, mejor dicho, a invertir para eso, convertirlo en una realidad. Y entonces los servicios que están a disposición en alto perfil tienen que ver con eso, con estar a disposición de las organizaciones para contribuir con ese objetivo, es decir, desarrollar el capital humano de las organizaciones, empoderarlo y acompañar así el crecimiento de la empresa. Cuando en una anterior conversación yo hablaba con Ariel Goldberg, que es especialista en oratoria consciente, hablaba de que podemos hablar muy lindo, pero realmente por ahí no es importante cómo lo hablamos, pero también es muy importante cómo decimos las cosas. Y esto que te estoy escuchando a vos desde el sentir, desde ese capital humano, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Y vos en este siglo XXI, ¿notás que en las empresas o distinguís algo que hace falta y que es muy importante y que todavía no se ha logrado? Sí, lo que venimos hablando, es decir, la incorporación de habilidades blandas
a lo largo de toda la organización. Es algo a lo que todavía se le presta muy poca atención y impactan los resultados, y más en ese contexto que cada vez se tensa más y la gente tiene que trabajar más y más rápido por los resultados. Esa es la verdadera asignatura pendiente, me parece, o una de las asignaturas pendientes en las empresas, en cuanto al capital humano. Es decir, no me voy a meter en lo operativo, en lo técnico, en lo que tiene que ver con lo que la empresa hace. Ahí no opino. Pero la verdad es que todo proyecto que cualquier empresa lleva adelante siempre va a estar teñido o cruzado por las personas y por cómo están las personas, porque son las que en definitiva terminan haciendo todo. Y cuando falla la comunicación entre las personas, cuando falla el vínculo entre las personas, el proyecto se viene abajo, independientemente de cualquier contexto técnico. Entonces, sigo siendo un creyente de que esa es una pendiente o todavía no atendida completamente, a la que me parece que está bueno que las empresas le empiecen a poner cada vez más foco, porque entiendo que es necesario. Y en cuanto a la palabra, que la mencionaste hace un ratito, bueno, vos sos coach y sabés que o sea, todos sabemos que en el coaching lo que te dicen es que la palabra tiene poder y genera realidades. Y eso es perfectamente cierto. Y yo, digamos, trabajo todos los días como consultor en las empresas y hago mucho hincapié en esto porque a las personas a las que no se les hace saber este concepto, por decir, o se les pone a disposición este concepto, porque no es normal, porque no se enseña, porque no están las formaciones de base, si la persona no lo sabe, utiliza palabras que están cargadas de energía y de connotaciones negativas. Entonces, cuando en nuestra conversación usamos palabras negativas, ya las mentes de las personas se empiezan a configurar de maneras reactivas o a la defensiva o se activan prejuicios. Entonces, siempre digo que ninguna palabra es gratis y eso es muy importante. Nada de lo que digo es gratis. Entonces, lo que yo siempre busco que tomen conciencia las personas es precisamente esto, que ninguna palabra es gratis y que está buenísimo tener la mayor conciencia posible a la hora de conversar para elegir las palabras positivas que faciliten los acuerdos dentro de la conversación y que nos permitan construir y evitar que, digamos, que una conversación se tense o se polarice o empecemos a discutir por posiciones o donde intervenga el ego, etcétera, etcétera, etcétera. Si elegimos bien las palabras, todo es mucho más simple y todo puede fluir de una manera muy natural en una conversación y se evitan innumerables situaciones que después se transforman en bolas de nieve que hay que parar un poquito más adelante en el tiempo. Qué genial lo que decís de las palabras, ¿no? Que las palabras que decimos no son inocentes y tienen un poder tremendo en nosotros y nos pueden ser potenciadores de una realidad diferente si nos enfocamos realmente en ello, ¿no? Eduardo, ya estamos finalizando esta conversación y, y me gustaría, desde tu sentir, que le digas a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, o que nos ven y nos escuchan, las dos cosas a la vez, eh, no sé si un mensaje, pero ¿cuál es desde tu sentir el vivir de forma significativa? Un poco hilando por lo que dijiste al principio. Es bueno lo que por ahí planteas, Mirta. Mirá, por ahí como resumen o como mensaje, me parece que es importante rescatar que está bueno empezar a pensar en volver a encarnar los valores que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Es decir, ser buena gente y poder tener el don de gente es necesario. Hoy día es necesario recuperar eso. El resultado a cualquier costo no sirve y aunque parezca que sirva, a la larga no sirve. Y rescatar eso me parece fundamental. Y sobre todo si estamos hablando de liderazgo, es decir, un líder que tiene el don de gente o que encarna el don de gente, le van a otorgar el beneficio de la confianza. Y eso es fundamental. O sea,
la gente tiene que confiar en sus líderes. Yo estoy hablando de las empresas porque es en donde me muevo habitualmente. Cuando un líder es transparente, es íntegro y es gente, la gente, digamos, valga la redundancia, la gente lo quiere seguir. Y entonces el resultado siempre es más fácil, siempre es mucho más simple resolver cualquier situación porque las personas se sienten a gusto estando en ese equipo, estando con él. Y a la vez, si eso así es, y si todos nosotros desde nuestra posición buscamos manejarnos de esa forma, siento y entiendo que es el camino para buscar la propia y auténtica felicidad. Si yo me siento buena gente y desde ahí, no importa el saber que tenga en la organización, cuánto sepa, cuánto no sepa, cuál es mi posición, mi rol, etcétera. Si yo lo hago desde ahí, desde el ser buena gente y de buscar contribuir, estoy trabajando en mi propia felicidad. Y es tan simple como eso. Y yo lo vivo desde ese lugar y desde ese lugar busco aportar. Bueno, qué hermoso mensaje y bueno, esto que también lo digo yo desde mi sentir, que la felicidad es ese transitar del día a día, ¿no? No es algo que está ya tan lejos, sino es algo que No. tenemos muy cerca y tal vez algunas veces no nos podemos dar cuenta de ello. Sí, exactamente. Y en las empresas lo que se vive todo el tiempo es que las personas trabajan, están más en las empresas que en su casa. Entonces es muy importante que estén bien y que se sientan bien y que sientan que lo que hace tiene sentido y que los construye y que les da una sensación de que avanzan en la vida, de que para algo lo están haciendo y que cuando se van a su casa se vayan contentos a disfrutar con sus seres queridos. Y como vos bien dijiste, bueno, la felicidad se encuentra en el camino, mientras camino. Pero para eso tengo que estar enfocado, tienen que importarme las personas, debo buscar ser buena gente y así caminamos y así vamos todos juntos, bueno, construyendo lo mejor para todos nosotros, para nuestra vida. Eduardo, infinitas gracias por esta conversación, por tu tiempo, No, por favor. por dar este mensaje a muchas personas que, como vos, trabajan en el mundo empresarial y reciben este mensaje tuyo que es tan desde el ser, este mensaje desde lo que somos en esencia. Esto que vos decís, eh, ser en profundidad, eh, ser más en esencia y no parecer algo que realmente no somos. Entonces, bueno, me encantó Sí. esta conversación y te la súper agradezco. Bueno, Mirta, muchísimas gracias a vos por convocarme. Hemos charlado muchas veces. Sabes que me encanta hacerlo siempre que podemos. Gracias, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme.